Hay un nombre que 2000 años no han podido silenciar. Aparece en los credos religiosos, recitados cada domingo en catedrales de 5 continentes. Aparece en los evangelios, en las crónicas romanas, en las tradiciones coptas de Egipto y en las leyendas medievales de Europa. Es el nombre de un hombre que pasó 10 años administrando una provincia imposible, tomó una decisión en una mañana de primavera, y luego desapareció de la historia oficial como si el mundo antiguo hubiera decidido borrarlo. Su nombre es Poncio Pilato, y casi nadie sabe lo que le ocurrió después. No era un monstruo, tampoco era un santo. Era un funcionario del Imperio Romano en una de las provincias más conflictivas del mundo antiguo, haciendo exactamente lo que Roma esperaba de él: mantener el orden, recaudar impuestos, suprimir cualquier chispa antes de que se convirtiera en llamas. Durante casi 10 años lo hizo con relativa eficiencia. Luego llegó una mañana que cambiaría su nombre para siempre, aunque en ese momento él no podía saberlo. Lo que sí sabía era que tenía un problema político entre las manos y que necesitaba resolverlo antes del mediodía. Este no es el relato del juicio. El juicio ya lo conoces. Este es el relato de lo que vino después, de los años que siguieron a esa mañana, de las decisiones que se fueron acumulando como piedras sobre una espalda que ya cargaba demasiado peso, de cómo Roma, el mismo sistema que lo había elevado, terminó aplastándolo con la misma indiferencia con la que aplasta a cualquier funcionario que deja de ser útil. Este es el relato del fin de Poncio Pilato, el hombre que condenó a Jesús y que no sobrevivió a esa condena. Para entender su caída hay que entender primero su mundo. Judea, en el año 26 después de Cristo, no es una provincia cualquiera. Es un territorio pequeño, árido, polvoriento, habitado por facciones religiosas que se detestan entre sí y que coinciden en una sola cosa: el rechazo al ocupante romano. Los celotes quieren expulsar a Roma por la fuerza. Los fariseos negocian con Roma mientras la desprecian en privado. Los saduceos colaboran abiertamente y son odiados por los demás. Y en medio de todo eso, un prefecto romano tiene que gobernar sin dominar el arameo, sin comprender del todo la teología local, y sin cometer ningún error que llegue a oídos del emperador Tiberio en Roma. Pilato llega a Judea con credenciales modestas, pero suficientes. Es un hombre del orden ecuestre, no de la aristocracia senatorial. Ha servido en el ejército, tiene experiencia administrativa y cuenta con algo más valioso que cualquier título. Está casado con Claudia Prócula, una mujer con conexiones directas en la corte imperial. Ese matrimonio es probablemente la razón por la que consigue el puesto. No es el más brillante de los funcionarios de Roma, pero es leal, es pragmático y entiende las reglas del juego imperial. En teoría, está perfectamente preparado para Judea. En la práctica, nadie estaba preparado para Judea. Desde el primer año, Pilato comete un error que define el tono de toda su administración. Ordena que las tropas romanas entren a Jerusalén portando estandartes con la imagen del emperador Tiberio. Para Roma, es un gesto estándar de autoridad. Para los judíos, es una blasfemia. La ley mosaica prohíbe las imágenes en la ciudad santa. La reacción es inmediata y masiva. Miles de personas marchan a Cesarea Marítima, la capital administrativa de la provincia, y rodean el palacio de Pilato durante 5 días completos. 5 días. No se dispersan, no negocian, solo esperan. Pilato los convoca en el estadio local. Ordena que los soldados los rodeen con las espadas desenvainadas. Es el lenguaje que él entiende, la amenaza de fuerza como instrumento de control. Lo que no entiende es lo que ocurre a continuación. Los manifestantes se arrodillan, doblan el cuello y declaran en voz alta que prefieren morir antes que permitir que las imágenes permanezcan en Jerusalén.
Pilato se queda paralizado frente a algo que Roma no le había enseñado a manejar, gente que genuinamente no teme a la muerte. Ordena retirar los estandartes, su primera gran derrota. No aprende la lección. Años después, toma fondos del Templo de Jerusalén, el tesoro sagrado conocido como el Corbán, para financiar la construcción de un acueducto. El acueducto es una obra pública legítima. El agua llega a zonas que no la tenían. Desde la perspectiva romana, es exactamente el tipo de mejora de infraestructura que justifica la administración imperial. Desde la perspectiva judía, es un robo sacrílego. La protesta es nuevamente masiva. Esta vez, Pilato no retrocede. Envía soldados disfrazados de civiles entre la multitud, con garrotes ocultos bajo las túnicas. Cuando da la señal, la muchedumbre es dispersada por la fuerza. Hay heridos, hay muertos, y hay un nuevo capítulo en el expediente político de Poncio Pilato. El expediente crece. Flavio Josefo, el historiador judío que documenta esta época con más detalle que ningún otro, registra incidente tras incidente. Pilato manda colocar escudos dorados con el nombre de Tiberio en el palacio de Herodes en Jerusalén. Nueva protesta. Los líderes judíos escriben directamente al emperador. Tiberio, irritado, ordena a Pilato que retire los escudos. Otra derrota pública. Otro mensaje enviado a toda la provincia. El prefecto puede ser presionado. Puede ser forzado a retroceder. Esa percepción es letal para cualquier autoridad colonial. Y sin embargo, Pilato sobrevive. Año tras año sobrevive. Porque en Roma, el criterio para mantener a un funcionario provincial no es su popularidad entre los gobernados. Es su capacidad de mantener el flujo de impuestos, evitar rebeliones abiertas y no crear problemas diplomáticos serios. Pilato cumple con lo mínimo suficiente. Hay tensión constante, pero no hay guerra. Hay protestas, pero no hay insurrección generalizada. Y mientras Tiberio envejece en su retiro en la isla de Capri, rodeado de intrigas palaciegas, Judea es una provincia lejana y menor. Pilato sigue siendo el prefecto, por ahora. La primavera del año 30 después de Cristo llega a Jerusalén con el calor seco que precede a la Pascua judía. La ciudad, normalmente habitada por quizás 80.000 personas, se llena hasta las costuras. Peregrinos de toda Judea, de Galilea, de la diáspora en Egipto y en Babilonia, convergen en la ciudad santa para la fiesta más importante del calendario hebreo. Las calles huelen a especias y a animales preparados para el sacrificio. Los soldados romanos refuerzan sus posiciones. Pilato baja de Cesarea a Jerusalén específicamente para esta semana, porque es cuando el riesgo de disturbios es mayor. Es en ese contexto que llega a su pretorio un prisionero enviado por el Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso Judío. El hombre se llama Yeshua de Nazaret. Es un predicador galileo con seguidores numerosos, acusado por las autoridades religiosas de blasfemia y de agitación política. Pilato lo interroga. El intercambio que registran los evangelios es extraordinariamente revelador. Pilato no encuentra en él causa de muerte. Lo dice en voz alta, lo dice más de una vez. Pero el Sanedrín insiste, y detrás del Sanedrín está la multitud que ya se está congregando en el patio, y detrás de la multitud está la amenaza implícita de un incidente durante la Pascua que llegaría directo a Roma. Pilato intenta 3 maniobras para escapar de la trampa. Primero manda al prisionero con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, argumentando que es asunto de su jurisdicción.
Herodes lo devuelve sin sentencia. Luego ofrece liberar a un prisionero según la costumbre pascual, presentando a Yeshua junto a un hombre llamado Barrabás, encarcelado por sedición. La multitud elige a Barrabás. Finalmente, manda a azotar al prisionero públicamente, esperando que eso satisfaga al Sanedrín. No lo satisface. La presión no cede. Y entonces llega el momento que definirá su nombre para los próximos 2000 años. Manda traer una palangana con agua, se lava las manos frente a la multitud. Declara en voz alta que él es inocente de la sangre de ese hombre. Es un gesto que los evangelios registran con precisión y que probablemente era familiar en la tradición judía, aunque no en la romana. Es también el gesto más inútil de toda su carrera. Porque lavar las manos no lava la firma, y la firma esa mañana es suya. Ordena la crucifixión. El proceso judicial completo, desde el arresto hasta la sentencia, ha tomado menos de 6 horas. Pilato regresa a sus funciones administrativas. No hay ningún registro de que ese día lo perturbara especialmente. La máquina imperial sigue funcionando. Los impuestos se recaudan, los soldados hacen sus rondas. Jerusalén sobrevive la Pascua sin una rebelión abierta. Desde el punto de vista estrictamente administrativo, el prefecto ha manejado una situación delicada y ha mantenido el orden. Pero algo ha cambiado en la tectónica invisible de la historia, en esa capa profunda donde los eventos se convierten en símbolos, y los símbolos en fuerzas que ningún ejército puede detener. Pilato no lo siente todavía, lo sentirá pronto. Los años que siguen al 30 después de Cristo son años de deterioro gradual. No es un colapso dramático, es una erosión. Cada incidente deja una cicatriz, cada retroceso ante la presión judía debilita su autoridad, cada queja elevada a Roma por los líderes locales añade una página más a un expediente que nadie en la capital está leyendo con atención todavía, pero que existe y que crece. Pilato sigue gobernando, sigue navegando entre el pragmatismo y la brutalidad, pero el margen de error se va reduciendo. En Roma, el panorama también está cambiando. Tiberio, el emperador que lo nombró, se aleja cada vez más del gobierno efectivo desde su retiro en Capri. El poder real está concentrado en manos de Lucio Elio Sejano, el prefecto del pretorio, el hombre más poderoso del imperio después del emperador. Sejano es probablemente quien ha favorecido el nombramiento de Pilato, y mientras Sejano tiene influencia, Pilato tiene protección. Pero en el año 31 después de Cristo, Tiberio descubre que Sejano está conspirando para sucederlo. La ejecución de Sejano es inmediata y brutal, y todos sus aliados, todos los hombres que debían su posición a su favor, quedan de repente expuestos, sin red, mirando hacia Roma con el estómago encogido. Pilato es uno de ellos. No hay registro de que fuera cómplice en la conspiración de Sejano, pero la asociación es suficiente para que su posición se vuelva más precaria. Las cartas que envía a Roma ahora tienen que ser más cuidadosas. Las decisiones que antes tomaba con relativa autonomía ahora requieren justificación. El prefecto de Judea, que ya gobernaba sobre ascuas, ahora gobierna sobre una capa aún más delgada de hielo político. Y en Judea, sus enemigos lo saben. Es en este contexto que ocurre el incidente que lo destruye. En el año 36 después de Cristo, un profeta samaritano congrega a miles de seguidores al pie del monte Gerizim. El hombre promete revelar los vasos sagrados que Moisés habría enterrado allí. Para los samaritanos es un evento religioso de enorme importancia. Para Pilato es exactamente el tipo de concentración masiva que precede a los disturbios. Manda a la caballería, la dispersión es violenta, hay muertos entre los líderes del movimiento.
Los samaritanos, que tienen sus propios canales de comunicación con Roma, presentan una queja formal ante Vitelio, el legado de Siria, el superior jerárquico de Pilato. Vitelio convoca a Pilato a Roma para rendir cuentas ante el propio Tiberio. Es el fin. Pilato abandona Judea en el año 36 después de Cristo, después de 10 años como prefecto. Nunca regresa. Cuando llega a Roma, Tiberio ha muerto. El nuevo emperador es Calígula. El proceso de rendición de cuentas, si es que ocurre formalmente, no deja registro histórico. Lo que sí queda claro es que Poncio Pilato no vuelve a ejercer ningún cargo oficial en el Imperio Romano. Su carrera administrativa termina en ese viaje de regreso. El hombre que durante una década tuvo poder de vida o muerte sobre una provincia entera, desaparece del registro oficial como una nota al pie cancelada. Lo que ocurre con Pilato después de su llegada a Roma es uno de los misterios más pertinaces de la historia antigua. Los documentos romanos oficiales no dicen nada. El silencio administrativo es total. Un prefecto que gobernó 10 años, que interactuó con el Sanedrín, con Herodes Antipas, con el legado de Siria, con el propio Tiberio a través de la correspondencia, desaparece del registro sin una sola línea de conclusión. En el mundo romano, ese silencio tiene un nombre. Se llama damnatio memoriae cuando es formal. Cuando es informal, se llama simplemente olvido. Roma olvida a sus funcionarios fallidos con la misma eficiencia con la que los había empleado. Las tradiciones posteriores intentan llenar ese vacío con versiones muy distintas. La tradición cristiana más antigua, recogida por Eusebio de Cesarea en el siglo IV después de Cristo, sostiene que Pilato fue enviado al exilio por Calígula y que se quitó la vida. Eusebio no cita la fuente de esa información, y los historiadores modernos la consideran de valor dudoso. Pero la imagen persiste, el prefecto en el exilio, solo, lejos del poder que una vez ejerció, tomando una decisión final en algún lugar que la historia no ha podido identificar con certeza. La iglesia copta de Egipto tomó una dirección completamente diferente. En la tradición copta, tanto Pilato como su esposa, Claudia Prócula, se convirtieron al cristianismo después de la crucifixión. Pilato es venerado como santo en el calendario litúrgico copto, con festividad el 25 de junio. Es una de las inversiones más extraordinarias de la historia religiosa. El hombre que firmó la sentencia de muerte de Jesús, convertido en mártir de la fe, que ese hombre fundó. La teología detrás de esa tradición es compleja y fascinante. Roma lo mató por su conversión, según esta versión. La historia no lo confirma ni lo niega, simplemente guarda silencio. Otras tradiciones medievales ubican su exilio y su muerte en distintos lugares de Europa. Vienne, en la Galia, actual Francia, reclama haber sido su lugar de exilio. Hay en esa ciudad una estructura romana conocida popularmente como la Aguja de Pilato, un monumento funerario del siglo I después de Cristo, cuya identidad real sigue siendo debatida por los arqueólogos. Lausana, en la actual Suiza, tiene una leyenda que sitúa su cuerpo en el lago Leman, arrojado allí después de que el agua de varios ríos rechazara sus restos por los crímenes cometidos. Son leyendas, no historia. Pero las leyendas también son documentos. Documentan lo que la gente necesitaba creer sobre el destino de ese hombre. En 1961, los arqueólogos trabajan en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, la ciudad que fue capital administrativa de Judea durante el gobierno de Pilato. Entre los escombros se encuentran una losa de piedra caliza reutilizada como escalón de construcción posterior. Cuando la limpian, aparece una inscripción en latín parcialmente dañada. Los epigrafistas la reconstruyen con cuidado. Dice, en su parte central, Tiberium,
Pontius Pilatus, prefectus Iudaeae, el Tiberium de Poncio Pilato, prefecto de Judea. Es la única inscripción arqueológica que confirma la existencia histórica de Pilato fuera de los textos escritos. La losa había sido usada como material de construcción, cara abajo, durante siglos. Su nombre estaba literalmente enterrado bajo los pies de quienes caminaban sobre él. Hay algo en el destino de Poncio Pilato que resiste la simplificación. No es el villano que algunas tradiciones han construido, responsable solitario de una injusticia cósmica. Tampoco es la víctima inocente atrapada entre fuerzas que no podía controlar, como otras tradiciones han preferido verlo. Es algo más incómodo que cualquiera de esas dos versiones. Es un hombre ordinario con poder extraordinario, tomando decisiones bajo presión, dentro de un sistema que recompensaba la eficiencia y castigaba los problemas diplomáticos, sin ninguna forma de anticipar que una de esas decisiones cambiaría la trayectoria de la civilización occidental. Lo que sí sabemos con certeza es esto: gobernó Judea durante 10 años, entre el 26 y el 36 después de Cristo. Cometió errores de juicio que alienaron sistemáticamente a la población que debía administrar. Firmó una sentencia de crucifixión en una mañana de primavera del año 30 después de Cristo. Fue llamado a Roma para rendir cuentas y nunca volvió a ejercer ningún cargo. Y luego, el silencio. Un silencio tan completo que 2000 años de historiadores, teólogos, novelistas y cineastas han llenado con sus propias versiones de lo que debió haber ocurrido. El nombre de Pilato aparece en el credo de los apóstoles, recitado en las misas católicas de todo el mundo, cada domingo, desde hace más de 16 siglos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Cada vez que esa frase se pronuncia, en latín o en español o en cualquiera de los miles de idiomas en los que se celebran servicios religiosos en el planeta, el nombre de ese funcionario romano del siglo I después de Cristo resuena de nuevo. Es la forma más extraña de inmortalidad que la historia ha otorgado a alguien. No la inmortalidad del héroe, no la del mártir, la inmortalidad del testigo incómodo, del hombre que estuvo allí, del hombre que tomó la decisión y lavó las manos y firmó el documento y montó su caballo de regreso a Cesarea sin saber que acababa de convertirse en un personaje eterno. 2000 años después, la losa de piedra que lleva su nombre está en un museo en Israel. Los turistas se detienen frente a ella y toman fotografías. La inscripción es breve, fragmentada, parcialmente ilegible. No dice nada de su carácter, de su familia, de sus ambiciones, de sus miedos. Solo dice que existió, que fue prefecto, que su nombre era Poncio Pilato. Y quizás eso es todo lo que la historia estaba dispuesta a concederle, la prueba de que fue real. Todo lo demás, la culpa, la redención, el castigo, el olvido, lo ha decidido el tiempo. Y el tiempo, a diferencia de Roma, no tiene misericordia ni memoria selectiva. El tiempo simplemente avanza y arrastra consigo todos los nombres, incluso los que creyeron haber lavado sus manos de la historia.